Igual no se ve tan bien. No se ve tan bien. A mí solo va a traer. Menos. No, siempre Vale, y yo me imagino igual. Miren, en este punto traten de juntar los dominios más posibles. Mira, bastante que después pide todo por dominio. ¿Ya? Pero ¿cómo justifican esa decisión? ¿Cómo la justifican? El profe dijo que era tan simple como comparar las estadísticas básicas, estas mismas estadísticas, la media sobre todo, que es la estadística más importante, el cuartil 50 también. Ustedes las comparan, y aquí yo no lo puedo hacer por dominio, pero imagínense que este es el dominio 1, se ve ahí, imagínense que este es el dominio 1 y este es el dominio 2. Ustedes las comparan, se parecen, es un punto fuerte a favor, aquí es la 1. ¿No? Pero complementario a eso es súper sencillo, ver más estadísticas que parecen la 1. Pero complementario a eso, aquí dice, fíjense, analice qué ocurre en los bordes. ¿Ya? Ese análisis ustedes lo hacen con esto, con los SWOT. No se llaman SWOT, se llaman gráficos de media o de frontera. ¿No? Puta, weón, ese grosón. Quizás te lo entrega más rápido. Ese grosón, weón. Esto indica si es que en la frontera, las medias, porque esto se mide la media se parece o no se parece. ¿Ya? Entonces, si se parece, por ejemplo aquí, que tiene cierta continuidad, ustedes pueden unir los dominios, ¿cierto? Ya, eso se hace aquí. Ustedes tienen que irse a ver aquí, statistics, aquí, en el análisis de dominio. ¿Ya? O sea, perdón, análisis de borde. ¿Ya? Bueno, aquí meten su base de datos, como siempre, la limpia, la que viene del Lumia. Y aquí, aquí no es necesario meter por selección. Aquí tienen que meter el doctor de aquí, que dice definición de dominio. ¿Ya? Se abre una ventana aquí a la derecha. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que ir comparando dos dominios. O sea, siempre tienen que dejar marcadas dos casillas. Y aquí donde dice grade, ustedes meten la variable que quieren comparar. ¿Ya? Entonces aquí me va a generar un gráfico. Por ejemplo, voy a comparar qué ocurre en la frontera, el cobre, el que puse cobre aquí, en la frontera entre el dominio 4 y el dominio 3. ¿Ya? Para cualquier dirección, le puse a una dirección. ¿Ya? Yo creo que es suficiente los de una dirección. Entonces van a aplicar y les van a entregar este gráfico. El mismo que está acá. Bueno. ¿Cómo se llama? Está la frontera. Sale. No está grabando, weón. Esto es la frontera, entonces aquí la frontera, las medias se parecen. Estas son las medias. Ahora, aquí a la derecha yo puedo cambiar la referencia. Aquí tengo fichada el dominio 4. Eso quiere decir que estoy midiendo desde el 0. O sea, el 0 lo tengo en las muestras que tienen el dominio 4. Yo estoy midiendo desde 100. Pero yo puedo cambiar esa referencia, la puedo poner aquí. Entonces le vamos a aplicar y cambio un poquito. ¿No? Ese cambio se puede ver a que las estadísticas en ese dominio, en la 3 y 4, en realidad no se parecen tanto. Pero si usted, a ver, aquí yo no tengo los dominios, no los puedo comparar directamente.
ustedes encuentran que las estadísticas se parecen más o menos, es un argumento fuerte ya para unir los dominios. Y complementario a eso, ustedes hacen estos números de, estos gráficos de borde, ¿no? Y probablemente les va a dar que con las dos referencias los bordes van a ser iguales, ¿no? O sea, va a haber una continuidad espacial ahí entre los dominios, ¿no? Eso es para el punto 1, o sea, más bien para el punto 0. ¿Ya? Por otro lado, vamos al desagrupamiento, ¿ya? ¿Se ve clarito el punto 1? ¿Sabes cero? ¿Saben lo que es el desagrupamiento? ¿Saben lo que es? No. ¿No? Ya, se lo voy a explicar súper fácil. Vamos a un ejercicio súper fácil. Ya, miren, aquí en data, aquí dice de clustering, ahí se hace el desagrupamiento, ¿ya? Voy a explicar rápidamente qué significa el desagrupamiento, que es lo que tienen que poner obviamente en el informe. Miren, en el desagrupamiento, ustedes como input meten su base de datos, obviamente. ¿Ya? La limpia. ¿Ya? Aquí lo explico lo que significa, pero miren esto. Dice que lo hagan por dominio. Eso es lo realmente pajero. ¿Cuál es la idea? Estos 8 dominios que hay aquí disminuyen. Y les disminuye la pega aquí también. Por eso que esta parte es muy importante. Porque necesito una es como 800 fotos. Sin sentido. Aquí igual van a ser estas fotos, no es como lo menos. Ya. Entonces aquí tienen que poner por row por. Y aquí lo tienen que hacer por dominio, que es lo que quiero. Vamos a hacer para el 4, por ejemplo, y va el cobre. ¿Ya? Entonces, como input, al desagrupamiento nosotros le ingresamos las muestras, ¿cierto? Y como salida, como output, como salida, lo que me escupe el desagrupamiento son datos, o sea, perdón, son pesos. ¿Ya? Son pesos que se les va a asignar a cada muestra. ¿Por qué se asignan a esos pesos? Es por esto. Imagínense que aquí tengo un terreno donde yo quiero sondear. Imagínense que lo estoy viendo en planta, ¿ya? O sea que de la este hasta el norte. ¿Ya? Imagínense que estos puntos son sondajes. ¿Ya? Yo voy a hacer sondajes por aquí, por acá, etc. Pero hay un lugar en específico en el que yo encuentro hartas leyes. Y en ese lugar a mí me interesa hacer más sondajes. Obviamente para disminuir la incertidumbre y mejorar el crédito. Entonces aquí me interesa hacer más sondajes porque hay más leyes, probablemente. ¿Ya? Y aquí estoy incurriendo en algo que se llama muestreo preferencial. ¿Ya? Aquí hay mucha densidad de muestras, aquí hay poca. ¿Ya? Y como probablemente aquí hay muchas leyes y tengo muchas muestras, las estadísticas van a estar secadas acá. Hay muchas leyes, o sea, donde hay muchas muestras de altas leyes. ¿Ya? Entonces lo que ustedes hicieron en el hito 1 va a ser estadística. Entonces sacaron una media de todos estos datos, por ejemplo. Sacaron una media de una ley de 2, por ejemplo. 2%. De alta, ¿cierto? Pero de alta porque aquí ustedes sacaron muchos datos de alta ley. En realidad la media no es tan alta. Es por
por eso es que se hace una desagrupación de A. En este caso lo vamos a hacer con el método de las celdas. ¿Ya? ¿Les suena el método de las celdas? ¿Sí? ¿Les suena el método de las celdas? A lo mejor para los que eran el año anterior. Y aquí ven. ¿Se dan cuenta que aquí hay mucha densidad de muestra? Por eso hay que hacer un desagrupamiento. Para evitar el C por la medición y las estimaciones. El método de las celdas, que es lo que vamos a programar aquí después de iniciar, obviamente crea celdas. Entonces digamos que vamos a crear una celda de 10 por 10, por ejemplo. 10 por 10. Eso puede variar, puede chingar, puede ser más grande. Pero digamos que vamos a crear celdas de 10 por 10. Por ejemplo, ¿ya? Ahí. ¿Ya? ¿Cuántas celdas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 25 celdas. Tengo 25 celdas. ¿Ya? Y ahora, ¿dónde viene lo...? Aquí nos adentramos más específicamente a cada celda. ¿Cuántos puntos tengo yo en esta celda? En la primera celda. Tengo 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿cierto? Tengo 7 puntos. Entonces a cada punto de esta celda nomás, cada punto se le va a asignar un ponderador. En este caso, como este punto pertenece a la celda que tiene 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a este punto y a todo en realidad se le va a asignar este ponderador. Ese es el peso que va a tener este punto. Y este punto también, porque pertenecen a la misma celda. ¿Entienden? Eso es lo que hace el software. Le asigna peso a las muestras. Entonces, le asigna un menor peso, este es un número muy chiquitito, le asigna menor peso a los puntos que están muy concentrados. Y le asigna un mayor peso, por ejemplo aquí, este punto va a tener un peso de 1 partido en 1, porque es un punto en la misma celda, por 1 partido en 25. Este peso va a ser mayor peso. Entonces, los puntos que están solitos tienen mayor peso. Y así, de esa forma se hace el desarrollo. Eso es lo que tiene que explicar yo creo, en el informe. Tiene que justificar el tamaño de la celda y otros parámetros que pide aquí. Ya. Eso se hace en aquí. Entonces, como input, vamos a poner la base de datos limpia. Viene de tipo 1, ¿cierto? Y vamos a hacerlo por selección. Por ejemplo, lo voy a hacer para la cuarta. Aquí tengo la 3 todavía, falta más actualizar. Y aquí en realidad voy a tener menos cantidad de dominios, porque vamos a hacer una fusión. Pero ustedes lo tienen que hacer para cada uno, se supone. Aquí lo pide para cada uno. Entonces lo vamos a hacer para el 4 y lo vamos a hacer para el cobre, por ejemplo. ¿Okay? Entonces todos esos puntos que dibujé ahí son de cobre y además pertenecen al dominio 4, por ejemplo. ¿Ya? Aquí en rotación, eso no nos interesa, nos interesa rotación. Bueno, aquí no tocamos nada. Y esto es lo que me importa, este es el tamaño de la celda. Se fijan que tiene 3 dimensiones porque obviamente es una celda de 3 dimensiones. Entonces digamos que vamos a trabajar con celdas de 10 por 10 y el Z de 9 y como máximo de 400. Bueno, esto es lo que entrega por defecto del usuario. ¿Pero qué significa esto? Que vamos a hacer 10 test entre este intervalo. Entre este intervalo de celdas.
fíjense. Le doy update aquí, me voy a generar un gráfico. Ya miren esto. Este puntito rojo es el primer test de los 10, no son 10, son 10 test. 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 pistas. Este puntito rojo representaría la celda mínima, el test que se hizo con la celda mínima. Y el último test, el 10, vendría siendo el test que se hizo con la celda máxima, el tamaño celda máxima que definimos. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Fíjense aquí al ladito aparecen otras estadísticas. Aquí me muestra la media y la desviación estándar con el desagrupamiento sin aplicar. Ahí dice Raúl, es cuando no se ha aplicado el desagrupamiento. Y aquí al ladito aparece la estadística con el desagrupamiento. Entonces cambió. La media antes medía 0,08 y ahora con el desagrupamiento mide 0,03. ¿Qué pasa si lo hago con otro metal? O con otra... ¿Cuál era el dominio que tenía más ley? El 13, ¿no? Con el 6. El 13, ¿la uno? Como que nace Con el 6. y cada falla Ah, el 13. por la cantidad. Y la región está... Entonces, por hacer 90 pesos y va a poner así para que todos tengan el mismo peso y no, por ejemplo, el lado de allá tenga más concentración. La manzana está más Ya, ya me igual la media. en el cálculo. La media aumenta porque... Como que lo distribuye. Para que no te sepa. Porque estos dominios son los que tienen mayores leyes. Ay, perdón, tengo que eliminar el mismo. En realidad debería disminuir un poquito. Redistribuye. Porque la media está como secada a valores más altos. O sea, el desagrupar debería disminuir la media. Bueno, ahí tienen que ir probando ustedes con los distintos metales, con los distintos dominios. Me imagino, no lo he probado, pero debería ser que al desagrupar la media disminuye. Aquí disminuyó, por ejemplo. Esto es lo normal, pero se fijan aquí la línea segmentada representa la media sin desagrupar y aquí la curva representa la media con el desagrupamiento, los distintos pesos. Entonces aquí, por ejemplo, al desagrupar, la media disminuyó y la varianza también disminuyó, o la desviación. Eso es como lo normal, pero bueno, y así se hace. Entonces aquí al final, aquí en output, ustedes tienen que poner pesos. Lo estoy haciendo para la variable arsénico, para el rock code y el 5. Entonces le pongo pesos as, variable 5. Le doy a enter y ahí se me va a crear una nueva selección, pero con los pesos asignados acá. ¿Entiendes? Son esos pesos que explicamos ahí. Ahora, ¿cuáles pesos debería ocupar? Aquí yo tengo que seleccionar un puntito, un test. Tengo que seleccionar el test donde menor variación haya. Por ejemplo, aquí, cambié caleta. Yo cambié de la celda y cambié caleta. Pero a medida que aumenta el tamaño de la celda, va disminuyendo cada vez menos la variación. Entonces yo tengo que quedarme aquí, ¿verdad? Donde ese cambio sea mínimo. Entonces guardo, voy a agarrar. Y los pesos se me deberían haber guardado aquí en mi selección. Esta ya la tenía, estaba probando una. Y esta es la que quería decir. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la esquina,
51, ¿cierto? Si pongo los pesos, la media me cambia de abajo, ¿cierto? Y eso está muy relacionado después con el punto 3. Tienen que hacer nueva estadística básica y comparándolas con las que tienen el punto 1. De este en el video sí, pero no lo caché. Había cachado todo logro, pero estaba jugando. La los pesos. Como que lo tiro para arriba. ¿Cuánto cambian? Ahí depende de las muestras que tengan. Pero debería tender a bajar. ¿Se cachó, chiquillo? ¿Tiene alguna duda? Ya. Por otro lado, Yo me comí, ¿no? lo otro que quería mostrar, creo que igual vamos a alcanzar a hacer el 4 y algo así. Bueno, esto es lo mismo que digo, me lo salto. Es la compositación. ¿Sabes lo que es una compositación? ¿Te acuerdas de cuál? No. La compositación, bueno, es igual tan explicado en este video. En este parece. También hay una herramienta para disminuir el sesgo. ¿Ya? La compositación se hace aquí en data, aquí en compositación. ¿Ya? ¿Pero qué es la compositación? Porque tienes que explicarlo también. ¿Ya? ¿Está cachando todo? ¿Alguien sabe qué es la compositación? Para, gracias. Ya veo. Puta, pero que es muy claro, pues. Estoy dando verdad. Entonces dije que la compositación también es una herramienta para disminuir el sesgo, igual que esta. Imagínense que tengo un sondaje. ¿Ya? Imagínense que esto es un sondaje de, digamos, 10 metros. ¿Ya? Por ejemplo, 10 metros. Ustedes tienen sondajes de 400 metros. A los que vieron el round del semestre pasado, o sea, el año pasado, no hicimos esto porque a nosotros nos daban sondajes. Era puntito. Esto me parece que se hace para el sondaje. Porque el sondaje, uno saca muestras. Saca esta muestra. Saca esta muestra, después sacar esta. Pero son muestras que tienen un largo. La compositación es literalmente fusionar estos dos y dar uno más largo. ¿Ya? Eso es fusionar dos muestras para crear una muestra más grande. ¿Ya? Pues imagínense que No tengo piedras. Corto, weón.
ahí vengo y hago el EDA. La compositación es, le dije, unir dos muestras y crear una más grande. Entonces, aquí, ¿se fijan? Bueno, aquí ustedes meten la base, obviamente, como siempre. Aquí en Data Fetch. Aquí mismo. Data. Ojalá. Ojalá que te sirva. Vamos a hacer la configuración. Entonces aquí metemos nuestra base de datos. ¿Ya? Estas son las variables que yo quiero Mira, compositar. mira, ¿Ya? mira. No quiero compositar el dato. Mira, Quiero mira, compositar un cero. ¿El proceso que se llama? No. Quiero compositar los metales. Entonces veamos así bien. Y aquí me pide algunos parámetros. Aquí donde dice largo del compósito se ha puesto 2 metros. ¿Qué quiere decir eso? No, está puesto por defecto ahí, pero es un parámetro que se puede ir cambiando y Ah, 2 metros. especificarlo. Quiere decir que yo voy a fusionar 2 muestras o 3, puede ser. Y la suma me tiene que dar 2. ¿No? Eso quiere decir. Estoy haciendo compósitos de 2 metros. Eso quiere decir. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si? No les dije, pero tienen que ser muestras consecutivas. No tiene sentido fusionar esta con esta otra. Esta con esta. Porque igual dan 2, pero no tiene sentido porque no son consecutivas. Entonces tiene que ser consecutivas para compositar. ¿Qué pasa si composito esta con esta? Me da 1,9, ¿cierto? Al composito me da 1,9. Esta con esta me da 2,1. Y aquí hay un 0,1 largo, que este se le llama residual. ¿Vale? Sí, miren, aquí dice residual para acá. Ese es el residual, el que queda después de compositar una muestra que quede mayor al compósito que yo quiero. Ese es el residual. Entonces aquí me pide ingresar parámetros residuales. Aquí yo puedo poner aquí donde dice residual mode, yo pongo lo que quiero hacer con mis valores residuales. Yo quiero mantenerlo, quiero dejarlo ahí, que tiene un compósito más largo, ¿no? O lo quiero eliminar, para tener compósitos de 2, ¿no? Cerrado. Este que dice merge, creo que significa mezclarlo con uno de arriba o con uno de abajo, con su vecino. Que es el que yo pondría. Y bueno, este que dice split, ¿alguien sabe qué significa split? Split. Banana split es cuando tú partís la banana. Ya no sé, pero aquí ustedes ponen lo que quieren hacer con ese residual. Si mantenerlo, si eliminarlo, fusionarlo. Es un parámetro que igual tienen que especificar. Aquí voy a poner esto, que fusiona las muestras residuales con unos débiles, con un vecino. Entonces aquí yo creé este ejemplo porque aquí me da una residual. Pero yo lo puedo fusionar con este también, para que me dé justo por. Entonces, eso se hace con esto. Con esa opción. Eso es lo que hace. Este residual se lo presta al vecino. Y bueno, este que es de 2,5, directamente lo corta. Lo corta en 2. Lo corta justo en 2. Y ese también es el residual. Que también vendría siendo un residual de 0,5. ¿Ya se entendió lo que yo te puse?
Sí. Aquí me dan un gráfico al lado. Que me imagino que igual lo tienes que poner en el informe. Porque ¿de qué nos sirve este gráfico? Fíjense que aquí es un histograma de frecuencia de la variable largo. ¿Por cuánto salió? El largo de la muestra. ¿Se acuerdan que en Excel había una variable que se llamaba largo? Primer empate. Que era la diferencia entre el lectura y el lector. Ahí es mi Primer empate. literalmente el largo de la muestra. Entonces, aquí se observa que gran parte, bueno, casi todos en realidad, están en 1, 2, 3, 4, 5, están en 2. Están entre 1,5 y 2,5. Es por eso que aquí Exatil me pone automáticamente que el largo del compositor sea de 2 metros. Porque gran parte de las muestras tiene largo 2. Por eso. Y ahí este abajito que dice mínimo, análisis de, significa significa Una región mínima. significa que si yo hago un compósito no le pude ganar, ¿no? Les recomiendo que le dejen como uno, no me acuerdo qué significaba. Pero Isaac siempre le deja como la mitad del largo del compositor. Después le dan a next. Y esto de la variable categórica quiere decir que al hacer el compósito, a ver, imagínense que antes de hacer el compósito, esta muestra pertenecía a la variable 1, este pertenecía a la variable 2, este a la 1, este a la 2. Entonces, estas opciones me dicen qué hago con la variable categórica al compositar. Aquí está pinchada más presente. O sea, al compositar, la variable categórica que va a quedar va a ser la que esté más presente en el compósito. O sea, aquí este mide 1 y este mide 0,9. O sea, este compósito finalmente va a quedar con la variable 2. Ahora eso se lo dice. Déjenla ahí. Yo creo que es como la más representativa. Después dice con el primero, sigue con el primero, que se quede con el más presente, con el central. Yo creo que la más representativa es el más presente. Cuando le dan al siguiente, y aquí les sale un histograma y una estadística. Este histograma tiene 3 barritas. Tiene el histograma con la base de datos limpia, o sea, antes de compositar. Tiene el histograma con el compósito hecho y con el residual. Acuérdense que el residual era ese pedacito que quedaba después de compositar. ¿Ya? Si yo tengo mucho residual,
anticompósito no era nada adecuado. Esta es una variable que quizás ustedes quieren minimizar. Ya proyectémosla ahí. Obviamente, después de compositar, el número de muestras va a disminuir. Entonces, esto va a pasar en algún momento. Puede ser cero. Y bueno, esta tabla yo creo que igual la tienen que poner. Ya la estadística antes y después de compositar. Y aquí en output, ustedes ponen bueno, el nombre que está. Compósito de dos muestras. Ya van a finalizar. Y aquí afuera les va a salir otra serie. ¿Se dan cuenta? Con la variable que yo composité. Y ahora esta, ustedes se olvidan de esta y tienen que utilizar esta. Para compositar. ¿Ya? De aquí para adelante, ustedes utilizan la compositada. ¿Ya? Determinan esas estadísticas nuevas, como cambió, comentan, etc. Y realizan todo con la compositada. ¿Ya? ¿Se cachó esta parte, chiquillos? Sí. Sí, para acá. Análisis direccional. Sí, pues, esa es la buena. ¿Dónde dijo que no se hacía? ¿Quién dijo que no se hacía? Hay que hacerla. Y a esta parte yo la aprendí a hacer con mapa paleográfico. Sí, yo voy. Ustedes se van aquí. Sí, yo lo hice cuando lo aproveché. ¿Qué va aquí? Dos cabezas, Aquí, dice VMAP. Ahora aquí voy a añadir la resultado. que yo me arrepiento, ese cuando ustedes yo me arrepiento. Cámbialo, ¿no? En la selección igual va a ser mucho. Hay que aprovechar. No, sí, es verdad. Creo que es porque no la seleccionaste. Entonces, ¿Qué va a pasar? yo voy a crear un valograma, un mapa valográfico de la cara. Pero igual. Este se demora igual porque está creando muchos valiogramas en todas las direcciones en un determinado plano. Eso Caché que hizo. le crea más cálculos de demora. Sacar ahí la variable, voy a poner una. O sea, en el mapa. La semana pasada mostrábamos el igual. Miren, Pregúntame, un círculo que dije ahorrar. ¿habían visto algo así? Mira, ahí parte de la Un mapa valográfico. Con más ¿No lo paso. ¿Sí? Ya, ahora. ¿Cuál sería la dirección principal ahí? Horizontal. O bueno, aquí me piden analizar, hacer un análisis direccional, determinando las principales direcciones de consumo. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál sería la dirección con más? Tenéis que ver el. Que no se ve la. Que no veo que dice. No se ve la. Como la leyenda. No se dice. Tienes que empezar así. Tienes que seguir la leyenda. Vaya fácil. Y ahí tú tienes que ir. Puedes ir. O sea, pinchar. Bueno, sí, bueno. No, porque. Fíjate, también está la leyenda un poco más amarillo. Igual depende. Si se fijan, Según yo es así. ahí muy cerquita se da un zoom. O no. ¿Viste? Aquí muy cerquita, en esta dirección, justo donde está puesta la línea negra, el valograma vale poquito. Lo quiere decir que mi más continuidad posible en esa zona. A esa Está así. dirección. ¿Ya? ¿Así? ¿Entiendes eso? Parece que tiene que ir más negra de. Pero a medida que nos vamos alejando en esa misma dirección, el valograma se hace muy grande. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Y por qué en la perpendicular que se va así? Vale, muy poquito lejos. Está bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Es como contradictorio. Que lejos se parezca más y que cerca se parezca menos.
contradictorio, sí. Pero eso puede ser debido a que en estos puntos hay pocos pares. Por lo que fue calculado hace calculado. Como hay pocos pares, el valor de la semivarianza, el valor es poco representativo. ¿No? Entonces yo les recomiendo igual que analicen hasta aquí. Igual es un parámetro que se puede variar. Aumentar el paso. Aumentar el paso. Este es el variograma que muestra las dos direcciones perpendiculares. Fíjense, la roja me muestra la dirección que yo tengo marcada aquí. Esa dirección, la de este, ¿cierto? Se la puedo cambiar igual. La verde representaría la perpendicular. Ahora, estos parámetros yo los puedo cambiar aquí. Entonces, pueden variar el plano, entonces calculan ese mapa variográfico. Por ejemplo, cómo poner un plano de 30. Y con esa hacemos, por ejemplo. Es muy parecido a lo que hacían en geología estructural. Cuando calculaban un manteo, estaban pidiendo representar los planos de discontinuidad, cuando explicaban las medias naranjas, aquí pasa lo mismo. Yo estoy haciendo planos de mapa variográfico. Si yo juntara todos estos planos, sería como una esfera variográfica. Entonces aquí yo puedo crear infinitos planos variográficos. Quizás en algunos y encuentro una dirección de más continuidad. Entonces, este es un parámetro que les interesa igual ver, encontrar una dirección que tenga más continuidad, encontrar la dirección de la superficie. Esto, lax. ¿Qué significa? Esta U es el paso que yo voy a utilizar para mi dirección principal, o sea, la roja. La roja es mi dirección principal. Según lo que yo definí aquí, yo pensé que definí mi dirección principal como la línea negra. ¿No? Por aquí cambió el mapa porque cambió el plano. ¿No? El lag, si yo lo modifico, por ejemplo, le pongo lag 10. Se fijan que aumentó drásticamente mi cantidad de puntos rojos, porque estoy haciendo un paso muy chiquitito. O sea, cada 10 metros estoy calculando una semivariante o un variograma. El paso. Si yo lo aumento a 100, por ejemplo, El paso. Es el voy a tener menos Paso, puntos. paso. Espacio. Voy a tener menos puntos, pero quizá ese variograma va a ser más representativo. Porque es un efecto normal. Cuando yo disminuyo la cantidad de pasos, el variograma tiende a generar más ruido. En cambio, si yo aumento mi cantidad de pasos, el aumento, o sea, calculo muchos puntitos. No, perdón, al revés. Si yo aumento mi cantidad de pasos, si yo pongo muchos puntitos aquí, el variograma tiende a generar más ruido. ¿No? Pero si pongo menos puntitos entre medio, o sea, calculo la semivarianza entre más espacio, el variograma tiende a ser más estable. Tienen que encontrar ustedes un equilibrio entre el ruido y la estabilidad, la representatividad. Y esto me parece muy importante. La máxima
distancia a la que yo calculo el varigrama. Por ejemplo, aquí yo considero que está calculado para mucha distancia. Entonces yo me calculo el varigrama hasta 1000. Y con esta doble esta no se ve porque es la dirección perpendicular, o sea que sale del plano como un fallo práctico. Sí, alguna vez. No sé si es. No sé si es. Esto es mucho de ir probando. Según yo, el promedio. Tienes que meterle horario. ¿Tú sabes? ¿Cómo se calcula la nota del Por jefe? ejemplo, ¿Ese? es Ahora el el promedio. Bueno, eso recién pasa a variar. Eso es para Es que sale. análisis direccional. Sale eso. O sea, no sale cercano, no La sale dirección es de cercano más medio. proximidad, es decir, la dirección es Sale de segundo, no sé, no sale. Pues después. Aquí me estoy dando cuenta que no pide por metal. Acá lo mismo, yo creo que igual debe ser por metal. Bueno, ya que se puede soltar entre muy bien. Después lo que acaban de hacer aquí, igual les va a servir para Es que después, porque igual piden mapa para esta segunda que dice que no pueden cambiarlo mucho, según yo. El variograma siempre se calcula de la misma forma. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Si es que fijo que si así entra uno variograma y uno hay que elegir. Estos son todos de la misma manera. Una vez se Ya para la nota, bueno, los que quieran ver la nota.